Vamos a hablar ahora con el director del Departamento de Astronomía de la Universidad de la República, Gonzalo Tancredi. Gonzalo, buenos días. Buenos días a ustedes. Bienvenido. Gonzalo, ¿está confirmado que la nave sobrevuele por estas horas cielo argentino? La nave tiene en este momento una órbita con un periodo de 90 minutos, o sea, en 90 minutos da una vuelta completa a la Tierra, con la cual está cambiando muy rápidamente de posición y te podría estar diciendo, bueno, en este momento está sobre tal lugar, pero dentro de 2-3 minutos ya va a haberse desplazado varios cientos de kilómetros, o sea, claro. No podemos dar una, o sea, sabemos la órbita en la cual está, pero con respecto a la posición en la superficie de la Tierra, el cambio es muy rápido. Claro. Claro, o sea, a tanta distancia es muy difícil tener la precisión de dónde está ahora, sobre qué está. No, o sea, se conoce precisamente dónde está. Está en este momento en una órbita que tiene una inclinación de 52 grados, que a su vez está a una altura entre unos 180 y 200 kilómetros, que va cambiando por el tipo de órbita, y se sabe precisamente dónde está en este momento. Lo que pasa que cambia rápidamente. Es como decir, hablar de un auto y decir, en este momento pasa por adelante de mi casa, pero claro, está 10 segundos sí. Más adelante ya se desplazó. O sea que decir que hay más chance de que caiga en el cono sur es apresurado. Para nada se puede afirmar en este momento dónde puede caer la nave. A ver, lo único que podemos decir es que va a caer en un lugar en la Tierra entre la latitud menos 52, o sea, más o menos a la altura de Tierra del Fuego, hasta la latitud más 52, que es el norte de Europa, el sur de Escandinavia. O sea, en cualquier lugar de la Tierra, en toda su revolución, podría llegar a caer en esa franja. Estamos hablando de, obviamente, la zona más poblada de nuestro planeta. ¿Y qué tamaño tiene lo que va a ser impacto con la Tierra? Bueno, ahí tenemos que hacer una distinción entre lo que puede llegar a caer a la superficie de la Tierra y el tamaño propio de este carguero. El tamaño de este carguero es del orden de unos 7 metros, del peso de varias toneladas, pero al momento de ingresar a la atmósfera comenzará a desintegrarse. ¿Cuánto de eso llega a la superficie de la Tierra? Es también muy difícil de saber, porque depende del proceso de desintegración, depende de cómo ingrese a la atmósfera de la Tierra. No tenemos una precisión en cuanto. Posiblemente caigan algunos fragmentos, quizás de varios decenas o cientos de kilos, aquí a la superficie de la Tierra. ¿Qué fue lo que le sucedió a la nave? Falló, digamos, una etapa final del proceso de puesta en órbita. Para poner en órbita un carguero, un satélite, hay varias etapas. La primera etapa, digamos, que es el propio lanzamiento del satélite, que es una de las partes que consume más cantidad de energía, más cantidad de combustibles. Ahí tenemos los grandes tanques. Esa parte no tuvo problema, se llegó a una altura considerable, como decíamos, de unos 200 kilómetros de altura con respecto a la superficie. Lo que falló fue la etapa final en el acercamiento hacia la estación espacial. Estamos hablando de un carguero no tripulado que llevaba suministros para la Estación Espacial Internacional. ¿Es realmente una frustración para la Agencia Espacial Rusa? A ver, este tipo de accidentes no digamos que son frecuentes, pero han ocurrido muchos casos de misiones fallidas. Quizás los más famosos son los casos en los cuales tenemos tripulación, pero en este tipo de situaciones han ocurrido otros eventos similares y ya está previsto, más allá de este evento, ya estaba previsto otros cargueros que van a aportar suministros a la estación espacial, con lo cual los astronautas que están en la estación espacial no corren riesgos de quedar desabastecidos. ¿Se sabe, Gonzalo, cuándo va a caer, o más o menos se estima qué día será el impacto? Tampoco en ese caso hay una precisión exacta. Podemos decir que a partir del 3 de mayo aproximadamente comenzaría su acercamiento a la parte alta de la atmósfera, y ahí en más el proceso se acelera rápidamente porque comienza el frenado por la atmósfera.
hay un rango, digamos, entre el 3 y el 11 de mayo que podría estar cayendo, pero no tenemos ni precisión en cuanto al momento exacto ni en cuanto a la posición. Bien, y con respecto a la posición, ¿es así que unas 20 horas antes del impacto se va a saber dónde caerá? Bueno, o sea, ya muy cerca del momento del impacto, como decíamos, quizás con un día de antelación, se puede llegar a saber la zona en la cual va a caer. La zona. La zona, lo más probable que va a ser una franja de tierra de varios cientos o miles de kilómetros de largo por un ancho bastante menor, o sea, es como una franja estrecha que se corresponde, digamos, con la dirección de la órbita en ese instante. No hay una precisión que, digamos, en una ciudad, o sea, si estamos hablando de escalas, no podemos determinar con una exactitud el tamaño de una ciudad, el lugar de caída. Podríamos hablar de una región, quizás, como decíamos, del tamaño de un país chico, en el cual podría llegar a caer, pero no lo vamos a saber hasta muy cerca del momento del ingreso. La inmensa mayoría de las veces que estas cosas suceden, el artefacto ha caído en el mar por cuestiones lógicas, ¿no? Porque tenemos mucho más porcentaje de agua que de tierra. Claro. Ahora, ¿hay antecedentes de que aparatos de este tipo hayan caído en tierra? Sí, tenemos antecedentes aquí en Uruguay de que este tipo de aparatos han caído en tierra. ¿Y cuánto hace que no pasa eso? Yo no recuerdo la fecha, sí recuerdo que fue en Artigas que se recogió un fragmento de un pedazo de satélite norteamericano hace algunos años atrás. En Argentina también ha habido casos de caídas, o sea, hay varios casos registrados. En la mayor parte de los casos, como tú decías, no significa ningún tipo de peligro porque la mayor parte de las veces cae en el océano, tenemos un 75% de probabilidad de que caiga en el océano con respecto a la superficie de la Tierra, y aún cayendo en la superficie de la Tierra, lo más probable es que caiga en una zona despoblada, o sea, claro. Si uno toma en cuenta el tamaño de las ciudades con respecto a la superficie total de la Tierra, es muy pequeño, con lo cual no significa ningún riesgo relevante. Y no es necesario tomar ningún tipo de medidas de precaución porque las probabilidades son muy bajas de que llegue a caer en una zona poblada y que afecte a la población. Gonzalo Tancredi, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes.